Escribir es un gesto de optimismo. Es como hacer una mezquita, meterla en una botella y arrojarla al mar. El Centro Cultural Tijuana, organismo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, les da la bienvenida a este homenaje, Federico Campbell y la máquina de escribir, a 7 años de su ausencia. Federico Campbell es quizá uno de los escritores más entrañables de México, no solo por la fascinante lucidez impresa en toda su obra, sino también por su profunda generosidad. Una de las grandes aportaciones de Campbell al desarrollo cultural y artístico la constituye el haber fundado en 1977 un visionario proyecto editorial independiente que hizo posible la publicación de autores que hoy, a la vuelta de los años, sabemos imprescindibles en la literatura mexicana. En La máquina de escribir vieron sus primeras publicaciones autores como David Huerta, Carmen Boullosa, José María Espinaza, Carlos Chimal, Coral Bracho, Antonio del Toro, María Luisa Puga, Rosario Ferré, Bárbara Jacobs, Juan Villoro, Fabio Moravito, Rosina Conde y Margot Glantz, entre muchos otros. Federico Campbell fue un tijuanense de excepción, un sabio, un hombre que con frecuencia volvía sobre sus pasos para recorrer la ciudad de su infancia, para abrazar a su familia, para reencontrarse con sus amigos, visitar la librería de don Alfonso y sostener largas charlas impregnadas de memorables episodios. Aquí todos guardamos nuestra propia versión de Federico Campbell, porque aquí permanece, tan vivo, lúcido y extraordinario como lo dibujaron los años. Aquí persiste, en las páginas de los escritores, en la memoria de los amigos, en todos los diálogos en los que seguirá presente, en su paisaje transpeninsular y en el eco persistente de su máquina de escribir. Para el Centro Cultural Tijuana, cada 15 de febrero trae el recuerdo de su ausencia y el motivo para recordarlo y releerlo en voz alta. Sean ustedes bienvenidos. Rosina Conde y Federico Campbell, tijuanenses, fueron buenos amigos. Se encuentran en la Ciudad de México en la década de los 70. Precisamente es en la editorial La máquina de escribir donde Rosina publica su primer libro, Poemas de seducción. En La máquina de escribir eran ediciones de autor, entonces algunos habían sido invitados directamente por Federico y otros le habíamos hecho llegar nuestros textos a Federico, ¿no? Entonces Federico los leía y decía si sí o si no. De todos modos era el autor quien financiaba la edición, que él conseguía hacerlos muy baratos en imprenta Madero en aquella época, ¿no? Y Federico lo que hacía es que tenía una lista de correos muy, muy amplia, y entonces metía, como eran estos cuadernitos de tamaño 1/4 de carta, los metía en un sobre. Sí, pero cuando dices que tenía una lista de correos, te refieres a que tenía correos de los de antes, ¿no? Correos, te digo, los metía en un sobre, les ponía una estampilla, claro, anotaba la dirección y mandaba
los libros por correo postal, Sí, aclarando, ¿no? era No todo con un nuestra- arte. Federico era sumamente generoso, era muy amable y además era generoso no nada más en cuanto a recomendarte en las editoriales y meter tus textos en suplementos, sino también en cuanto a invitarte a comer, invitarte al café. Mira, además él era muy amigo de Rulfo. Entonces Sí. él y Rulfo todos los días tomaban café a las 5 de la tarde. Y Federico me llevaba con él así como si fuera su chaperona. Entonces yo ahí estaba sentada horas ahí, oyéndolos platicar a él y a Rulfo. O sea, como boba. Muchas de las fotografías integradas en este homenaje son del maestro Rogelio Cuellar. Desde su casa, en la Ciudad de México, Rogelio nos comparte su encuentro con Federico Campbell. Es a mediados de los años 70, creo que 1975, 76, y él dirigía una revista, Mundo Médico, Sí, en donde a la revista, aparte de, era para publicitar medicamentos, él le dio un giro muy importante de meterle cultura, literatura, artes plásticas, teatro, danza. Entonces, circunstancialmente llegué ahí a colaborar haciendo portadas, pero lo importante era que yo tenía mucha libertad para proponerle cosas. Entonces, Federico Campbell recién había regresado de Barcelona o lo tenía muy presente, porque me platicaba cuando escribió el libro Infame Turba, que es de 1971, sí. editorial Lumen, que hizo 26 entrevistas a escritores, ensayistas y poetas en Hace Barcelona. 50 años. En Barcelona, fíjate, sí. Y él, lo que más que me platicaba, más su experiencia de las entrevistas, Goitisolo, etcétera, o sea, eran los escritores, los ensayistas de esa época muy importantes, y revisando la memoria, revisando apuntes. ¿Por qué se llama La Máquina de Escribir? ¿Tú sabes? Pues porque su mamá le regaló una máquina de escribir Exactamente. cuando ya se decidió a vivir en México. Su mamá quería que fuera abogado, pero él Exacto. quería ser comunicador, periodista, y cuando su mamá se dio cuenta de que realmente él iba a hacer eso, para un poquito como decir, está bien, estoy de acuerdo contigo, te regalo esta máquina de escribir en una papelería González, las Ah, vendían, mira, y para él fue muy importante porque era como que su mamá ya aceptaba lo que iba a ser su vida. escritor, claro. Sí, sí, sí. No, para mí la relación con Federico Campbell, y cada vez que salía una plaquette de sus ediciones, con avidez la revisaba y demás. ¿Cómo se dieron tantas fotos que le tomaste en su departamento Su en recién diferentes momentos? departamento en la calle de Damas, atrás del Teatro de los Insurgentes. Si es que salíamos mucho a caminar, a tomar café en el Conditori, que estaba Insurgentes, casi Félix Cuevas, en la panadería La Veiga. Entonces era su rumbo, y de recién que tenía su departamento me dijo, quiero que lo veas, y lo único que tengo es un colchón y muchos libros, y estaban en el piso. Entonces, pues era estas amistades entrañables, aunque no nos viéramos luego por grandes temporadas, nos encontrábamos mucho en la FIL, en la Feria del Libro de Guadalajara, en la revista Proceso, en las lecturas. Bueno, tengo el privilegio de haber sido fotógrafo de boda. Su Sí, boda, cuando se casó con Carmen Gaitán de blanco, veo la fotografía bajando de una escalera. No sé si hubo hielo seco, pero casi. Si no hubo, no lo imaginamos.
Entonces sí fue una persona muy entrañable, muy cercana, muy amorosa, pues de estos tutores, más que literario, de la vida, de actitudes frente a la vida. Pues era como un hermano mayor finalmente. Y Federico entonces era una persona literariamente viva, que sabía dónde estaban las cosas que estaban a punto de nacer y que estaban a punto de tener compañía en un bosque, en un jardín. Y La máquina de escribir no fue un proyecto que duró unos meses, duró varios años, hasta que yo creo que Federico se cansó, pero se publicaron muchas cosas ahí. Y él se paseaba de manera campechana, casual, generosa, hilvanando la conversación y comentando el aquí con el allá, el tú con el usted, y haciendo de esa mezcla algo muy hermoso y muy habitable, que era La máquina de escribir, que es un espacio de conversación, un espacio donde la literatura mexicana de cierto momento encontró para usar una palabra pedante, finalmente somos pedantes, cronotopo, que es una palabra que utiliza Mikhail Bakhtin para hablar de unidad, tiempo, lugar. Entonces, creo que La máquina de escribir es un cronotopo de los años, de la literatura de los años 70, 80, donde conviven y convergen muchas personas de nuestra generación. Era metódico y más o menos sabía por dónde andaba cada quien. Entonces, si alguien andaba por la poesía, pues iba a mandarle a ciertas personas que iban a leer poesía, a ciertos narradores, pero también había algo que se llama el azar. Y Federico en ese sentido era metódico, pero también era en cierto modo muy selectivo para de pronto mandar un libro, regalar un libro a alguien y que de pronto ese libro aprendiera, ¿no? Entonces, es la distribución de cómo se distribuyó, cómo se distribuían los cuadernos de La máquina de escribir, yo creo que es azarosa, porque una parte la distribuía el autor, pero otra parte Federico aconsejaba a dónde tenía que ir. Oye, Federico, ¿tú me quieres decir, recordar la etapa en la cual tu papá hizo pues toda una campaña de publicar a los escritores y que de su propio bolsillo sacaba dinero y tú le ayudaste incluso a encuadernar? Bueno, no, a mí me consta que él con su magro sueldo de proceso pagaba estos libros, porque le encantaba ser editor y era muy generoso. Y una vez se quedó de ver en el Parnaso de Coyoacán y llegó un muchacho llamado Juan Villoro y le dio un original que es el Mariscal de Campo. Y luego hacía los libros, íbamos a Coyoacán y los mandaba en unos sobres por correo, donde cabía ejemplar. Entonces, hasta hizo estos folders, mira. Que por cierto los numeraba en el índice de 10, 9, 8, 7, 6, 5, no 1, 2, 3, al revés. Especial de él, y también era muy fijado en los puntos, en el tamaño. Entonces fue cuando, mira, estoy leyendo a Carlos Chimal, Una bomba para Doménica, Álvaro Uribe Topos, Carlos López Beltrán, Entre los intersticios, Jaime Moreno Villarreal, Fracciones, Adolfo Castañón, Fuera del aire, David Huerta, Huellas del civilizado, Jorge Aguilar Mora, Just Postage and Airmail Special Delivery, porque ya se ha ido a Maryland, a Washington.
Por eso veíamos a Jorge cada año en el Sambors de San Ángel, a Eduardo Hurtado, Ludibrios y Nostalgias. María Reguerena, un día Dios se metió en mi cama. Juan Villoro, el Mariscal de Campo. Claro. Rosina Conde también la publicó. En fin, ¿qué pasó? Que gastaba todo su lana. Íbamos a Juan Pablos a recogerlos a la imprenta de su bote. ¿Y qué crees? Que un día un cuate, que no me quiso decir el nombre, me tocó un cuate el timbre y me reclamó que porque salió muy chiquito el tamaño de letra y que no le gustó la edición. Entonces mi papá dijo, ya basta. Encima me reclaman, ya rollo de estafeta, que la cojan Ricardo Yáñez o Juan Villoro, Javier Molina, que murió hace poco. Pues que ellos la sigan haciendo. Fue la segunda época de la máquina de escribir, que era, yo creo, mira, aquí está la maquinita. Oye, creo que su Remington era gris, así que no puede haber sido esta. Era más Entonces, era un moderna. hombre muy meticuloso, tenía un método, era muy artesanal, todo lo hacía con sus manos y él se encargaba personalmente de asistir, de ir a los periódicos, a los suplementos, a las editoriales. Todavía Elmer me dice que con su libro El asesino solitario, el propio Federico Campbell se encargó de llevarlo a editoriales y fue Tusquets quien aceptó dar a Ay, conocer el libro de Elmer Mendoza. yo sabía que era la de Daniel Sada, que la llevó a Tusquets. Pero También también, la de Elmer, también con Elmer, por lo de Colosio. ¿sí? Digo, tema que aborda mi papá en Regreso a Casa. Entonces, Tanto todavía seguía usando el método de la máquina de escribir, todavía seguía haciendo claro, lo que hacía años atrás. enorme generosidad. Finalmente, después de 7 años de ausencia de señor Federico Campbell, ¿cuál es el balance? ¿En qué has pensado de la vida y obra de Federico Campbell en estos 7 años? La vida y la obra de Federico Campbell es difícil de resumir en unas cuantas palabras porque se trató de un autor múltiple. Yo lo conocí a través de las maravillosas entrevistas que él le hacía a escritores. Hizo un libro de conversaciones con escritores mexicanos en donde logró de manera muy sugerente que algunos escritores hablaran incluso mejor de lo que escribían y explicaran su estética gracias a la generosidad de Federico Campbell, porque en las entrevistas es el oído del entrevistador y su talento el que va guiando la conversación. Lo mismo hizo en España con el libro Infame Turba, que dio a conocer a una generación de escritores que poco después se convirtieron en los principales de España, con un fino olfato, un olfato de cazador. Federico Campbell, que vivía en situaciones muy apremiantes en Barcelona, sin recursos ni nada, me contó en una ocasión que llegó a sentir una presión en el esternón que solamente se produce cuando tienes un hambre de muchos días. En esos tiempos de fatiga y de hambruna, Federico Campbell fue suficientemente generoso para interesarse en los demás y hacerles unas entrevistas históricas. Además de eso, combinó de manera muy fecunda el periodismo con la ficción, que es algo que no siempre ocurre y que además él supo defender. Escribió un manual de periodismo que creo que sirve como una de las mejores introducciones pedagógicas a este atribulado oficio y también se ocupó a través de obras como Pretexta, por ejemplo, de analizar distintas formas del discurso. En ese caso, el discurso político, que fue otro de sus temas. Cómo se van fraguando las ideas que distorsionan la realidad. En ese sentido, Federico Campbell fue uno de los primeros que empezó a analizar los distintos niveles del discurso,
¿Por qué hablan los políticos como hablan? ¿Qué función tiene la propaganda? ¿De qué manera la literatura y el periodismo pueden tener un contrapeso a esto y ejercer un discurso liberador? Entonces, en la obra La Hora del Lobo, en muchos ensayos, siguió el ejemplo de su admirado Leonardo Sciascia, el gran escritor italiano, que supo entender que la mafia, la corrupción y la violencia dan lugar a distorsiones culturales. Es decir, que no basta con tener una solución de orden militar para cambiar la realidad, sino que hay que entender el problema social en todos sus aspectos y hay que entender que eso crea una subcultura y un discurso. La mafia siciliana lo hizo. Y en ese sentido, Federico Campbell fue un adelantado que entendió que había una narcocultura, que había una violencia que se estaba sirviendo de nuevos códigos, de una gramática amenazante que podía afectar en distintos órdenes de la comunicación. Creo que esto fue también otro de los aspectos fundamentales y los ensayos que dedicó a Sciascia establecen un vínculo muy claro entre estos dos autores. Hay que decir que el propio Sciascia consideraba que el mejor de sus intérpretes era precisamente Federico Campbell. Otro tema decisivo es la condición tijuanense. Tijuana, lo han dicho muchos autores de ese lugar, tiene un papel histórico que en cierta forma es accidental. Luis Humberto Crosswhite, escritor tijuanense, dice que si Santana no hubiera vendido la mitad del territorio nacional, Tijuana sería un pueblo perdido en los desiertos, pero quedó justo en la línea fronteriza, condenado a ser el espacio de tránsito o el espacio al que llegaban muchas personas de distintos lugares del país y de Centroamérica y de otros lados, anhelando cruzar al otro lado. Es decir, una especie de laboratorio social fascinante que, por definición, como tantas fronteras, tenía una condición híbrida. Por eso, de manera simbólica, Federico Campbell retrató la condición tijuanense en todo lo de las focas. La foca es un animal anfibio entre dos realidades, el agua y la tierra. Así sentía Federico Campbell que debía describirse la vida de la frontera, que está un poco entre dos países, entre dos realidades, y quizá la mezcla de estas dos realidades crean una tercera realidad, que es la de la identidad fronteriza. En psicología, y esto le interesaba mucho a él, que fue muy amigo del neurofisiólogo Bruno Estañol y leyó mucho al respecto, la categoría del borderliner es justamente una categoría del que está entre la realidad y la fantasía. Esa frontera le interesaba mucho en los géneros literarios, él que cultivaba la no ficción y la ficción, es decir, el paso, la aduana entre la verdad y la fantasía, pero también le interesaba mucho como categoría social y cultural en relación con la vida tijuanense. Y en imitación de su admirado James Joyce, que escribió Dublineses, un magnífico libro de cuentos, él escribió Tijuanenses. Entonces estamos ante un autor múltiple con una gran resonancia, que además se dio tiempo de ser uno de los colegas más generosos de la profesión. Él fue editor en distintas etapas de su vida, dirigió la revista MD, Medicine Doctor, una revista que se repartía gratuitamente en todos los consultorios y por lo tanto era muy leída en las salas de espera de México y la convirtió en una de las principales revistas periodísticas y literarias de México. Y con el dinero que ganaba en ese entonces, decidió fundar una editorial para jóvenes escritores, La Máquina de Escribir, y yo me vi beneficiado con mi primera publicación gracias a Federico Campbell. Había yo publicado algunos cuentos dispersos en revistas y suplementos, muchos de ellos espacios un tanto difíciles de encontrar, y Federico, que era un lector voraz,
descubrió estos textos, me habló sin conocerme, dijo, me gusta lo que haces y te puedo publicar este libro, este cuaderno, porque eran en realidad plaquettes, con mi propio dinero. Yo no he conocido otro editor, escritor mexicano de semejante generosidad. Entonces, creo que en Federico Campbell tenemos la suma de virtudes a las que debería aspirar un intelectual, una conciencia crítica que sabía entender las realidades duras del país, que se adelantó a hacer diagnósticos muy importantes sobre la relación entre los discursos, el lenguaje, la cultura y la corrupción y la violencia. Por otra parte, un fabulador notable en libros como Pretexta, Dublineses o Todo lo de las focas, y además un colega excepcional, siempre dispuesto a entender que los demás también son interesantes. La mayoría de los escritores quisieran ser los únicos en el mundo y que cuando se hablara de un novelista, de un cuentista, de un cronista, se hablara de ellos. Federico Campbell perteneció a la escasa y maravillosa estirpe de quienes piensan que los demás también escriben cosas interesantes. Nunca dejaremos de agradecer su generosidad. ¿Sigues utilizando aquel libro como amuleto? ¿Lo sigues guardando en la bolsa de tu saco? Para mí, el origen no debe ser olvidado nunca. Los alpinistas, los montañistas dicen que subir a la cima es algo optativo, pero bajar a la realidad es obligatorio. Cuando asciendes una montaña, lo importante no es tanto estar ahí, sino poder regresar a tierra. Y yo creo que en la vida debemos siempre tener presente el origen, de dónde venimos. Y yo vengo literariamente de La máquina de escribir, el espacio de Federico Campbell, la confianza que me dio para ver reunidos 3 de mis cuentos por primera vez. Nunca dejaré de agradecerle esto y por supuesto se transformó este pequeño libro en el amuleto que me da seguridad, de modo que todo lo que yo he podido hacer después de eso se debe
al impulso original de Federico Campbell.